Sección primera. El perdón del ego. Perdón para destruir. El perdón que no está justificado es un ataque. Texto capítulo 30, sección 6, párrafo 3, oración 5. Capítulo 1. El perdón del ego. El perdón para destruir adopta muchas formas, al ser un arma del mundo de las formas. No todas son obvias y algunas se ocultan cuidadosamente bajo lo que aparenta ser caridad. El canto de la oración. 1.1. La culpa y el perdón desde la religión. Este es el falso perdón del que el mundo se vale para mantener viva la sensación de pecado. Texto capítulo 30, sección 6, párrafo 4, oración 1. Hablaremos del perdón del ego, perdón del mundo o perdón para destruir, como le llama el curso. Es el viejo concepto conocido de siempre, al que estamos acostumbrados, rechazamos y tememos. Así lo define la Iglesia Católica. El perdón es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse, a reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro, de modo que las relaciones entre ofensor, perdonado y ofendido, perdonante, no queden más o menos afectadas. Con algo parecido a eso, comenzamos a manejarnos al empezar el estudio del curso, rescatando o poniendo en valor la costumbre usada socialmente con todos sus inconvenientes. Una de las características de este perdón es la de ser optativo. Perdonábamos o no según sintiéramos. Era una posibilidad que administrábamos en función del comportamiento del otro y de nuestro estado de ánimo. Una prerrogativa nuestra como ofendidos. La religión ha sido durante siglos la administradora del perdón. Tiene una amplia tradición en la exposición, primero de los pecados y segundo en su gestión al perdonarlos. Así se describen los pecados capitales, de donde emanaban todos los demás: lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia. De ese modo se enmarcaban las posibilidades del ser humano para pecar y dentro de ellas se distinguían dos categorías, dependiendo esta vez de su intensidad, en pecados mortales y veniales. Mortales los que rompían la comunicación con Dios, terrible ofensa, y veniales que solo ocasionaban una pequeña molestia al Padre, pues no rompían nada. Bien cómico. Las religiones se fundamentan en la culpa y en la capacidad que se arrogaban los sacerdotes de liberar a sus fieles de sus consecuencias, el castigo divino. Lo que perdonéis en la tierra será perdonado en el cielo. Y se interpretó como se quiso. Así, toda liturgia está basada en la realidad de la perversión humana, en su culpabilidad que da por cierta y finalmente en la misericordia de Dios transigiendo con la imperfección de sus hijos. Siempre, entre comillas, movido por el amor que siente hacia ellos, aunque por su bien a veces tienda a castigarlos, de modo que vayan corrigiendo sus malos hábitos. Creo que el paroxismo se alcanza en nuestra religión cristiana cuando el mismo Dios envía a su Hijo a la tierra para morir por los pecados de la humanidad. ¿Cómo nos hemos podido creer eso durante tantos años? Extraordinario. La teología nos enseñaba que, al haber ofendido a Dios, un ser infinito,
el agravio del hombre se convierte en infinito también, y por tanto se necesita una ofrenda infinita que lo reparase. La muerte de otro Dios, el Hijo, para lavar el ultraje infinito hecho a Dios, el Padre, como si Dios pudiese ser ofendido y morir. Dos locuras juntas. Y esta solución, la de la muerte de su Hijo, fue propuesta y proyectada nada menos que por Dios mismo. Así crecimos todos en la inopia, escuchando, aunque sin acabar de entender, que Jesucristo había muerto por nuestros pecados, inmolado por su propio Padre. Los próceres más ilustres lo repetían insistentemente vestidos con sus túnicas talares, como si en efecto fuera verdad. ¿Cómo no creerlo? Y así nos fuimos acostumbrando a aceptar cosas inexplicables en contra de nuestra racionalidad recién adquirida, como si la verdad tuviera las características de locura. De niño siempre me pregunté de qué culpa hablaban. ¿Cómo iba a haber muerto por mis pecados si aún no había nacido? Nunca entendí aquello. Tampoco me inquietaba. Tenía mis propios problemas. Además, había muchas cosas en mi vida por entonces que no comprendía, y vivir entre misterios era algo normal para un niño. Definitivamente este mundo tenía cosas demasiado extrañas para pretender entenderlas. Pero todo aquello se quedó conmigo, y así el tamaño del pecado y la culpa tuvo la dimensión adecuada, alcanzaba a Dios mismo, lo máximo. Visto desde aquí, nuestra religión nada tenía que envidiar a la profunda mitología griega, dioses iracundos que se saciaban con sangre de su propia creación. Tremendo. Esta falta de racionalidad que nos hace sentir extraños frente a la tradición tan fuertemente consolidada, nos la explica la primera de las leyes de la creación de la que nos habla el curso. El creador no puede ir contra lo creado, y es imposible atacar lo que has creado. Pero recuerda que a Dios le resulta igualmente imposible. La ley de la creación consiste en que ames a tus creaciones como a ti mismo, porque forman parte de ti. Texto capítulo 10, sección 1, párrafo 1, renglón 3. Estábamos en lo cierto cuando dudábamos de estas patrañas. Es imposible el ataque o cualquier corrección dolorosa del Creador a su creación. Y según iba entrando la racionalidad en mi mente, perdía fuerza lo aprendido e iba dejando de importunarme. Conforme las sociedades se fueron estructurando y avanzando, los gobernantes políticos fueron ocupando el puesto de los líderes religiosos en la clasificación de los mismos o parecidos actos, pero esta vez con el nombre de delitos. Se fueron creando cuerpos especializados que los catalogaban, perseguían, juzgaban y castigaban. Se confeccionaron entonces un amplísimo número de códigos, tantos como posibles tiene el hombre de delinquir. De ese modo se afianzaron el delito y la culpa.